Bajo el desierto de Sonora, en las montañas de Guerrero y ocultas en las selvas de Chiapas, existen instalaciones que no aparecen en ningún mapa oficial, complejos militares donde se toman decisiones que determinan la supervivencia de una nación amenazada, bases clasificadas donde operan las fuerzas más letales de América Latina. Hoy, por primera vez, se revela cómo funciona la red de defensa más secreta de México. Mientras el mundo observa los conflictos en Europa y Medio Oriente, pocos saben que en territorio mexicano se libra una guerra silenciosa, una guerra contra amenazas que van más allá del narcotráfico, una guerra donde cada decisión se toma en salas blindadas, en búnkeres subterráneos, en lugares que oficialmente no existen. ¿Qué se esconde realmente detrás de los muros de estas instalaciones? ¿Qué operaciones se planean en el más absoluto secreto? La respuesta podría cambiar todo lo que creías saber sobre la defensa nacional de México. El sistema nervioso oculto México no es solo un país, es un campo de batalla dividido en 12 regiones militares, cada una, operando bajo protocolos de seguridad clasificados. Desde la primera región militar en Ciudad de México hasta la 12ª en Irapuato, existe una red invisible de comando y control que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada región militar es un ecosistema completo de defensa, cuarteles generales con sistemas de comunicación encriptada, zonas militares subordinadas que controlan áreas específicas del territorio, batallones especializados listos para desplegarse en minutos, arsenales custodiados por unidades de élite, centros de inteligencia que procesan información de fuentes nacionales e internacionales. Pero no todas las instalaciones son iguales, algunas son visibles, administrativas, conocidas por la población, otras permanecen en las sombras, instalaciones donde no hay letreros, donde no llegan civiles, donde incluso el personal militar de bajo rango desconoce qué ocurre en su interior. La Secretaría de la Defensa Nacional opera más de 248 instalaciones oficiales distribuidas en todo el territorio. Sin embargo, documentos clasificados revelan la existencia de complejos adicionales construidos específicamente para operaciones encubiertas, lugares diseñados para desaparecer del mapa si es necesario. La primera región militar, con sede en Campo Marte, en plena Ciudad de México, es el cerebro de toda la operación. Desde ahí se coordinan las otras 11 regiones que cubren cada centímetro del país. La segunda región en Tijuana vigila la frontera más transitada del mundo. La tercera en Mazatlán controla el corredor del Pacífico. La cuarta en Monterrey, la puerta de entrada al norte industrial. La quinta en Guadalajara, el corazón del occidente. Cada una de estas regiones posee instalaciones que nunca son mencionadas en documentos públicos. Búnkeres subterráneos excavados en montañas, depósitos de armamento ocultos en zonas remotas, centros de entrenamiento donde se simulan escenarios de guerra que oficialmente son imposibles. En el noreste del país se levantó en tiempo récord un complejo militar que cambió las reglas del juego. 82 edificios construidos en 365 días por más de 1000 trabajadores bajo dirección militar directa. Este fue el primer proyecto en la historia de México donde gobierno, sociedad civil y fuerzas armadas trabajaron bajo mando castrense para crear una instalación que oficialmente no debía existir. El recinto alberga un cuartel general, 3 batallones de policía militar y un batallón de operaciones especiales. Pero lo que realmente importa está bajo tierra. Sistemas de comunicación encriptada que conectan con el Pentágono, salas de situación donde se monitorean amenazas en tiempo real y arsenales cuyo contenido permanece clasificado. Los números son impresionantes, pero lo que representan es aún más inquietante. 58,000 metros cuadrados de construcción, 30,800 metros cúbicos de concreto, 2,900 toneladas de cemento, 148,000 metros lineales de cable eléctrico, 41 kilómetros de tubería de agua potable. Estas cifras no son estadísticas de construcción, son los cimientos de una fortaleza diseñada para resistir cualquier cosa: bombardeos, ataques con misiles, asaltos de fuerzas especiales, incluso armas de destrucción masiva. El complejo fue construido con materiales de última generación, concreto reforzado capaz de soportar impactos directos, sistemas de ventilación filtrada para proteger contra agentes químicos y biológicos, generadores de emergencia con autonomía de semanas, depósitos subterráneos de agua y alimentos para aguantar un asedio prolongado. Pero lo más inquietante no es lo que se ve, es lo que permanece oculto: túneles que conectan
conectan edificios bajo tierra, salidas de emergencia camufladas en el terreno circundante, posiciones defensivas preparadas para repeler cualquier intento de asalto, helipuertos ocultos para evacuación de personal crítico. Santa Lucía, la fortaleza invisible. Al sureste del municipio de Zumpango, en el Estado de México, se encuentra una de las instalaciones militares más estratégicas del hemisferio occidental. La base aérea militar. Número 1 no es solo un aeropuerto militar, es el centro neurálgico de las operaciones aéreas de todo el país. Inaugurada parcialmente en 1952, fue completamente transformada en los últimos años para convertirse en algo más que una simple base aérea. La historia de esta instalación es la historia de la evolución estratégica de México en el siglo XXI. Durante décadas, Santa Lucía fue una base relativamente pequeña, limitada a operaciones de entrenamiento y patrullaje rutinario, pero en los últimos años algo cambió. La base fue expandida de manera masiva, nuevos hangares surgieron de la nada, pistas fueron reforzadas y extendidas, sistemas de radar de última generación fueron instalados, con una plataforma militar de 2.165 metros de largo por 90 metros de ancho y una torre de control de 34 metros de altura con visual a 31 metros. Esta instalación puede coordinar operaciones en todo el espacio aéreo nacional simultáneamente. 11 hangares albergan escuadrones aéreos clasificados. El ala de reconocimiento y transporte opera desde aquí con capacidades que van más allá de la simple vigilancia. Los escuadrones 301, 302 y 502 realizan misiones que nunca aparecen en reportes oficiales. Dentro de esos hangares hay aeronaves que pocos mexicanos saben que existen. Aviones de reconocimiento equipados con sistemas de vigilancia electrónica capaces de interceptar comunicaciones a cientos de kilómetros de distancia, helicópteros de asalto modificados para operaciones nocturnas en terreno hostil, aeronaves de transporte capaces de desplegar batallones completos en cualquier punto del país en horas. Pero lo más inquietante está oculto en las instalaciones subterráneas, depósitos de armamento y municiones cuyo inventario es información de seguridad nacional. No se trata solo de municiones convencionales, son arsenales preparados para conflictos que oficialmente México no podría enfrentar, laboratorios de análisis balístico donde se estudian armas confiscadas y se desarrollan contramedidas. Cada arma capturada a grupos criminales es analizada aquí. Se estudia su procedencia, sus características, sus capacidades y, más importante, se desarrollan tácticas para neutralizarlas y un complejo de inteligencia donde se procesa información clasificada proveniente de agencias extranjeras. México mantiene acuerdos de intercambio de inteligencia con múltiples países. Esa información llega a Santa Lucía, donde analistas militares la procesan 24 horas al día. La base fue proyectada con 50 años de funcionamiento, pero su verdadero propósito va mucho más allá de las operaciones militares convencionales. Es un punto de respuesta rápida ante amenazas que pocos imaginan. En caso de crisis nacional, Santa Lucía se convierte en el centro de comando alternativo si la capital es atacada. Tiene capacidad para albergar al alto mando del ejército y la fuerza aérea. Posee sistemas de comunicación redundantes que funcionan incluso si todas las redes civiles colapsan, y tiene capacidad de lanzar operaciones de defensa aérea si el espacio aéreo nacional es violado. Los sistemas de radar instalados en Santa Lucía pueden detectar cualquier objeto volando sobre México, desde drones pequeños hasta bombarderos estratégicos. Esa información se procesa en tiempo real y se distribuye a todas las unidades antiaéreas del país. Si algo vuela sin autorización sobre México, Santa Lucía lo sabe en segundos. La instalación también alberga una de las unidades más secretas de las Fuerzas Armadas, el Escuadrón de Evacuación y Rescate. Oficialmente, su misión es rescatar pilotos derribados y personal militar en peligro. Extraoficialmente, están entrenados para operaciones que nunca aparecerán en documentos públicos. Los hombres sin rostro. En instalaciones dispersas por todo el país, se entrena la fuerza de élite más letal de México, el Cuerpo de Fuerzas Especiales, anteriormente conocidos como el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Estos operadores son la respuesta de México a las amenazas del siglo XXI. Su entrenamiento es clasificado, su identidad es secreta, sus operaciones nunca son confirmadas oficialmente, son fantasmas que aparecen donde menos se espera, ejecutan la misión y desaparecen sin dejar rastro.
El proceso de selección para el Cuerpo de Fuerzas Especiales es brutal. De cada 100 candidatos que inician el proceso, menos de 5 lo completan. No se trata solo de resistencia física, se requiere fortaleza mental inquebrantable, capacidad de tomar decisiones bajo presión extrema y disposición para hacer lo que sea necesario sin importar el costo personal. El entrenamiento básico dura 18 meses. 18 meses de infierno diseñado para romper a los débiles y forjar a los más duros. Supervivencia en selva sin equipo durante semanas. Navegación nocturna en terreno montañoso. Infiltración en áreas urbanas hostiles. Combate cuerpo a cuerpo hasta el límite del colapso físico. Resistencia a interrogatorios donde el dolor es constante, pero eso es solo el principio. Después vienen las especializaciones. Francotiradores capaces de impactar objetivos a más de 1000 metros de distancia. Demoliciones para destruir infraestructura enemiga. Comunicaciones para mantener contacto en las peores condiciones. Inteligencia para infiltrarse y extraer información sin ser detectados. Medicina táctica para mantener vivos a compañeros heridos en combate. Estos hombres están especialmente entrenados en tácticas de supervivencia y reacción inmediata para combatir contra cualquier fuerza. Combate urbano en las calles de las ciudades más peligrosas. Guerra de guerrillas en las montañas de la Sierra Madre. Operaciones anfibias en las costas del Golfo y el Pacífico. Paracaidismo de alta altitud para infiltraciones silenciosas. Manejo de inteligencia para identificar y neutralizar amenazas antes de que se materialicen. Su equipamiento es clasificado, pero algunas piezas han sido documentadas. Rifles de asalto modificados con sistemas de puntería láser y visión nocturna. Chalecos antibalas con placas cerámicas capaces de detener proyectiles de alto calibre. Sistemas de comunicación encriptada que no pueden ser interceptados. Explosivos plásticos para demoliciones precisas. Drones miniatura para reconocimiento en tiempo real. Su misión va mucho más allá del combate al narcotráfico. Protegen infraestructura crítica que, de ser destruida, colapsaría regiones enteras del país. Presas hidroeléctricas, refinerías de petróleo, plantas nucleares, redes de telecomunicaciones. Cada una de estas instalaciones tiene equipos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, operando en las sombras, listos para neutralizar cualquier amenaza. Realizan rescates de rehenes en situaciones donde cualquier error significa muerte masiva. Cuando criminales secuestran a personal crítico, políticos, empresarios o extranjeros, el Cuerpo de Fuerzas Especiales es desplegado. Sus tácticas son letales y precisas. Entran en silencio, eliminan a los captores, extraen al rehén y desaparecen antes de que nadie entienda qué ocurrió. Eliminan células terroristas antes de que puedan actuar. México ha enfrentado amenazas terroristas que el público nunca conoció porque fueron neutralizadas antes de materializarse. Células durmientes de organizaciones internacionales fueron detectadas, infiltradas y desmanteladas por operadores del CFE. Las operaciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales son consideradas información clasificada de máximo nivel. Únicamente son conocidas por los altos mandos del ejército, incluido el presidente de la República. Ni siquiera los familiares de estos operadores saben dónde están o qué misiones ejecutan. En 2013, elementos del CFE fueron desplegados en Michoacán cuando la violencia entre cárteles y autodefensas amenazaba con desestabilizar todo el occidente del país. La operación nunca fue reportada en su totalidad. Lo que el público vio fue solo la superficie. Lo que realmente ocurrió en esas montañas permanece clasificado. Equipos de fuerzas especiales operaron durante meses en territorio controlado por el cártel de los Caballeros Templarios, infiltrándose en poblados, identificando líderes, recopilando inteligencia y, cuando llegó el momento, ejecutando capturas quirúrgicas que decapitaron la organización criminal. En 2018, el CFE estuvo involucrado en operaciones para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los criminales más peligrosos del continente. La misión no logró su objetivo principal, pero lo que se aprendió en esa operación cambió protocolos de seguridad en todo el país. Los operadores del CFE descubrieron que el CERTA-NG poseía armamento de grado militar, incluyendo lanzacohetes, ametralladoras pesadas y drones armados. La organización criminal operaba con tácticas paramilitares, utilizando emboscadas coordinadas y sistemas de vigilancia electrónica. Esto
obligó al ejército a evolucionar sus propias tácticas. Los operativos están entrenados para ejecutar misiones en condiciones extremas. En la selva de Quintana Roo, donde el calor y la humedad destrozan cuerpos y equipos. En el desierto de Chihuahua, donde las temperaturas nocturnas congelan y las diurnas calcinan. En áreas montañosas, donde el aire es tan escaso que cada movimiento es un esfuerzo titánico. Pero quizás lo más impresionante del Cuerpo de Fuerzas Especiales no es su capacidad de combate, es su disciplina inquebrantable. En más de 30 años de operaciones, ningún miembro del CFE ha sido acusado de violaciones a derechos humanos. Ninguno ha sido corrompido por organizaciones criminales. Ninguno ha traicionado a su país. Son los guardianes silenciosos de México, hombres dispuestos a morir en misiones que nadie conocerá jamás. Soldados cuya única recompensa es saber que protegieron a su nación cuando más se les necesitaba. El precio de la soberanía. La soberanía no es un concepto abstracto, es la capacidad real de defender el territorio nacional contra cualquier amenaza, venga de donde venga, y esa capacidad se mide en batallones entrenados, en sistemas de armas operativos, en bases militares preparadas para la guerra. México ha invertido recursos masivos en infraestructura militar precisamente porque entiende que la paz no se negocia desde la debilidad. Las 309 instalaciones adicionales planeadas para la Guardia Nacional no son expansión burocrática, son red de respuesta rápida en todo el territorio. Los 58,000 metros cuadrados de construcción del complejo del noreste, los 30,800 metros cúbicos de concreto, las 2,900 toneladas de cemento, no son estadísticas, son cimientos de una fortaleza diseñada para resistir el embate que viene. Cada soldado entrenado, cada base construida, cada sistema de armas adquirido es una declaración. Este país no se rinde, este país no acepta invasiones, este país no permitirá que su territorio sea violado por fuerzas extranjeras sin importar quién las envíe. Pero la realidad es brutal. La asimetría de poder entre México y Estados Unidos es inmensa. El presupuesto militar estadounidense es más de 100 veces mayor que el mexicano. Las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen capacidades que México no puede igualar. Portaaviones, bombarderos estratégicos, misiles de crucero, sistemas de guerra electrónica. Si la mayor potencia militar del planeta decide actuar unilateralmente, las opciones son limitadas. No se trata de ganar una guerra convencional, se trata de hacer que el costo de la intervención sea tan alto que nadie se atreva a intentarlo. Por eso existen las bases secretas, por eso se entrenan fuerzas especiales, capaces de operar en las peores condiciones, por eso se construyen sistemas de defensa que pueden funcionar incluso si las comunicaciones se colapsan. Porque cuando llega el momento de defender la patria, no hay segundas oportunidades. O estás preparado o desapareces. El Choichier, legado del silencio. La historia de México está llena de invasiones, intervenciones, presiones externas que intentaron doblegarlo. La invasión estadounidense de 1846, que costó la mitad del territorio. La intervención francesa de 1862, que impuso un emperador extranjero. La ocupación de Veracruz en 1914. La expedición punitiva de 1916, que persiguió a Pancho Villa en territorio mexicano. Cada vez, el país resistió, cada vez pagó un precio terrible, pero cada vez sobrevivió. Las bases militares secretas son herederas de esa tradición. Son los lugares donde se preserva la capacidad de resistencia, donde se entrena a quienes deberán enfrentar lo peor, donde se planean las operaciones que nadie debe conocer hasta que sea absolutamente necesario. Los hombres que operan en estas instalaciones saben que probablemente nunca recibirán reconocimiento público. Sus nombres no aparecerán en periódicos. Sus familias no sabrán realmente qué hacen, pero ellos aceptaron ese sacrificio porque entienden que algunas batallas deben librarse en las sombras para que otros puedan vivir en la luz. En los próximos meses, quizás semanas, el mundo verá si toda esta preparación fue suficiente. Las declaraciones desde Washington se vuelven más agresivas. Los preparativos militares más evidentes. La tensión en la frontera más palpable.
Y en las bases secretas de México, los soldados esperan, entrenados, preparados, listos para hacer lo que sea necesario, porque al final la pregunta no es si México puede defender su territorio, la pregunta es ¿qué está dispuesto a sacrificar para hacerlo? Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en cada base militar, en cada batallón, en cada soldado que juró dar su vida por la patria si fuera necesario. El secreto mejor guardado de México no es la ubicación de sus bases militares, es la determinación inquebrantable de quienes las operan. Esa es la verdadera fuerza que ningún satélite puede fotografiar, ningún espía puede infiltrar, ninguna potencia extranjera puede destruir. Mientras esas bases existan, mientras esos soldados mantengan su juramento, México seguirá siendo soberano, cueste lo que cueste. Las instalaciones militares secretas de México son testimonio de una verdad incómoda. En el siglo XXI, la paz solo se preserva mediante preparación para la guerra, y México está preparado como nunca antes en su historia. ¿Qué harías tú si fuerzas extranjeras cruzaran la frontera sin autorización? ¿Estarías dispuesto a defender tu país sin importar las consecuencias? Escribe soberanía en los comentarios si crees que ningún país tiene derecho a intervenir militarmente en México. Y si quieres conocer los planes secretos de respuesta que las Fuerzas Armadas tienen preparados, comparte este video, la verdad debe ser conocida.